Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este encuentro con la Santa Palabra de Dios. Es una alegría recibirlos a cada uno de ustedes en esta comunidad. ¿Cómo se llama? María Auxiliadora. Para todo el ministerio Cristo María, para todo El Salvador y el mundo entero. Compartimos en esta jornada, como broche de oro del curso de la Santa Eucaristía, el tema Espíritu Santo y los sacramentos. Le pedimos a Dios nuestro Señor que sea Él precisamente, Jesús de la Divina Misericordia, que nos regale la gracia no solamente de su presencia, sino, como lo vamos a explicar en el tema, que sea Él el que lo dé, Él el que nos transforme, con la fuerza del Espíritu Santo, que nos haga trinitarios, que nos haga unidos, como ellos lo son, como es el sacramento. Te lo suplicamos, Dios eterno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si la Eucaristía, como lo va a decir el Concilio Vaticano II, participando del sacrificio eucarístico, fuente y cima de toda la vida cristiana. Lumen Gentium número 11. Si es la Eucaristía la fuente, el culmen de toda nuestra actividad, el trabajo central del enemigo va a ser cortar la Eucaristía, destruirla. ¿Y qué es lo que está intentando a nivel mundial precisamente con tantas formas diferentes? Los valores morales en el suelo, el aborto, etcétera, la guerra. Hoy nos toca precisamente tratar de profundizar en estos aspectos. La grandeza de la Santa Eucaristía. Lo primero que vamos a compartir es cómo nos transforma o cómo nos debe de transformar. No solamente se transforma, sino que también nos transforma. Pero además de eso, debemos transformar al mundo. Tenemos planteado un enorme reto en la primera sección. Y aparece el término política, que es un poquito raro, que la Eucaristía tenga que ver con la política, pero lo vamos a ver. En la segunda sección, los sacramentos. Esta transformación se va a continuar precisamente a través no solamente de la Eucaristía, sino de los demás sacramentos. Y algo que le da solidez total a esta idea es la presencia de la Trinidad. La Trinidad está ahí en la Santa Eucaristía, a través de la historia y sobre todo en la Eucaristía. Y vamos a terminar con una conclusión precisamente donde se va a insistir en que tenemos que transformar este mundo a través de esa vivencia comunitaria, unitaria de la Santa Eucaristía. ¿Cómo lo plantea la Biblia? Veamos la primera cita, San Pedro, capítulo 2, versículo 5, 2:5 de San Pedro. Pedro 2:5. También ustedes, cual piedras vivas, entreguen la construcción de un edificio espiritual, para que un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a Dios por la mediación de Jesucristo. Palabra de Dios. Y Te alabamos, Señor. También ustedes, como piedras vivas, entren en la construcción de un edificio espiritual. Un edificio espiritual significa todos van un ladrillo, una piedra encima del otro y todos unidos. Esa unidad es la que va a producir un edificio. Pues esta comparación que pone San Pedro, la construcción de un edificio, ladrillo encima de otro ladrillo, piedra encima de piedra, etc. En nuestro tiempo, el hierro amarrado, unido. Eso es lo que Dios está esperando para producir un sacerdocio santo y para ofrecer sacrificios espirituales que sean realmente agradables a Dios por medio de Jesucristo. La gran tarea, ¿cómo vamos a incidir en el mundo? Primero, trabajando en nosotros. Y antes, dejando que Jesús trabaje en cada uno. Jesús trabaja en nosotros, nosotros en la comunidad y desde la vida comunitaria en el mundo entero. Aquí aparece la palabra, la idea, la unidad. Si hay un edificio, tienen que estar todas las piedras unidas. Sería horrible, raro, que una piedra le dijera a la otra, mira, vos mucho pesás, quítate de aquí.
o anda, ponete en la otra pared, eso nunca va a pasar. La diferencia es que aquellas son piedras muertas y parecen vivas. Nosotros somos vivos y parecemos muertos, es lo que está planteando el texto. Esta es la manera. El primer texto, la primera cita bíblica, plantea la unidad. La última cita bíblica va a plantear la necesidad de esa unidad para poder transformar este mundo. Santa Teresa de Calcuta decía, quiero cambiar el mundo y voy a empezar cambiando yo. Qué bueno. Qué bueno. Ese es el punto central. Ahora, ¿cuál es la acción del Espíritu Santo? 1 Corintios 10, 33. Lo mismo que yo, que me esfuerzo por agradar a todos en todo, sin procurar mi propio interés, sino el de todos, para que se salve. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ese texto que nos acaba de leer el hermano Elmer merece una medalla de oro. Bueno, el texto, no el hermano, sino el texto. Porque mire, es impresionante. Él era un hombre, Pablo era un hombre vanidoso, jactancioso, pero logró superar eso, el egoísmo. Lo mismo que yo, que me esfuerzo por agradar a todos. Antes trataba de aplastar a todos, de dominar a todos. Ese cambio sí se puede. Si lo logró San Pablo, el mismo Espíritu lo puede hacer en nosotros. Y agrega, sin procurar mi propio interés. Él antes se jactaba, yo le ganaba todo, me podía la Biblia mejor que todos, era un fariseo de primer nivel. Ahora esas ya cosas no me interesan, dice. Sin procurar mi propio interés. Todos los santos lo han entendido. Y todos los santos son eucarísticos. San Felipe Neri. Nada para mí, todo para los demás. Y todos los santos han dicho, San Ignacio de Loyola y todos, Teresita, a la mayor gloria de Dios. Y la consagración que hacemos en el corazón de Jesús dice, yo vil y miserable criatura. Prometo, ¿qué más dice? Someterme, ¿qué más? Sacrificarme a todo lo que pido de mí. A todo lo que Él pida de mí. Me olvido de mí para que el tú de Jesús pueda resplandecer. En la presencia eucarística deberíamos alcanzar ese nivel, si no, no hemos alcanzado lo que Él quiere. Un desprendimiento total del yo para que el tú de Jesús pueda estar con nosotros. Aquí citamos una frase de San Agustín, que muere en el año 430, es el de Hipona. Viene pues el Espíritu Santo después del agua, el fuego, y queda convertido en pan de Cristo. El trigo se recoge en las diferentes semillitas, se hace una masa, se le echa un poco de agua, pero le falta el fuego. Y el fuego es el Espíritu Santo y se convierte en pan eucarístico. Esto nos lleva a una transformación del mundo. Si yo me dejo transformar, si aquellas semillitas se dejaron transformar y yo me dejo transformar en esa unidad de las semillitas, voy a poder incidir en el mundo entero. La gran tarea, queridos hermanos laicos, es transformar al mundo. Y pareciera un poquito raro, ¿cómo es que nosotros los que estamos en cosas religiosas vamos a tener que meternos en política? No, en política no nos vamos a meter, pero la vamos a infundir, la vamos a transformar. Mire lo que dice el Concilio Vaticano II, en el número 34 de la Lumen. Cristo Jesús, supremo y eterno sacerdote, porque desea continuar su testimonio y su servicio por medio de los laicos, vivifica a estos con su espíritu, ahí está el Espíritu Santo, e ininterrumpidamente los impulsa a toda obra buena y perfecta, a nivel general. Pero a aquellos a quienes asocia íntimamente a su vida y su misión, también les hace partícipes de su oficio sacerdotal, en orden al ejercicio del culto espiritual, para gloria de Dios y salvación de todos los hombres. Aquellos que llaman a una comunidad como esta, nos da un agregado de Espíritu Santo para que seamos canales de salvación, no para una comunidad, para el mundo entero. Por lo que los laicos, en cuanto consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo, tienen una vocación admirable y son instruidos para que en ellos se produzcan siempre los más abundantes frutos del Espíritu. Sería interesante preguntarnos
esos frutos se están dando entre nosotros, porque son a través de esos frutos que se va a notar que estamos influyendo en el mundo. Pues todas sus obras, oraciones, proyectos apostólicos, la vida conyugal, la vida familiar, el trabajo cotidiano, el descanso del alma y del cuerpo, si se realizan en el espíritu, incluso las molestias de la vida, si se sufren pacientemente, se convierten en hostias espirituales, agradables a Dios por Jesucristo. Y cita la primera de Pedro 2:5, que es la que acabamos de leer, que en la celebración de la Eucaristía, con la oblación del cuerpo del Señor, ofrecen piadosísimamente al Padre. Oiga esto, el final. Así también, los laicos, como adoradores en todo lugar y obrando santamente, consagran a Dios el mundo entero. Hermoso. A nosotros nos toca consagrar el mundo. Si nosotros estamos en esa unidad, creciendo, unidos, dejándonos guiar por el Espíritu, consagrados, dice, primero nosotros a Cristo, y ungidos por el Espíritu, podemos ser consagradores del mundo entero. El gran problema es que no lo creemos. Nos hemos encerrado en un ministerio, en una comunidad, y el Señor nos ha puesto aquí para el mundo entero. ¿Cómo influimos en ese aspecto? Tenemos que transformar el mundo. Hay una cita que no aparece aquí, pero es interesante, sobre todo San Lucas. Fíjense una cosa lo que voy a explicar. ¿Dios quiere la transformación del mundo? Sí. Pensando en los más necesitados. Y la Eucaristía, ¿qué tiene que ver en esto? El texto bíblico de San Lucas, sobre todo, pone un problema político junto con la celebración de la Eucaristía. En el capítulo 22, en el 19 dice institución de la Eucaristía, pero en el 24 dice quién es el mayor. Y Jesús va a decir, mire, esos políticos, ahí ellos mandan, destruyen, aplastan. Eso no puede pasar en un eucarístico. Tremendo, cuando uno lee esto, esta relación, qué precioso, está hablando de la política. Aquellos aplastan el que tiene más voz, el que tiene más cuello, el que tiene más dinero. Pero entre ustedes no puede ser así. Yo estoy en medio de ustedes como el que sirve, no como el que se aprovecha del cargo. Claramente está hablando de la política. Y no es la única vez que sucede esto. También en San Mateo, por ejemplo, aparece en el capítulo 18, cuando hay un pleito. ¿Quién es el mejor? Porque eso se da en la política. ¿Quién es el mejor? El que tiene la cara más bonita, el cuerpo más bonito, el que tiene más votos, etc. Pero eso se da allá. Aquí no. Aquí el eucarístico, en un contexto eucarístico, es el que sirve. Es el que está atento a las necesidades de los demás. Por eso San Juan Crisóstomo, que es de los padres de la Iglesia, el que más insiste en este detalle, mencionando el capítulo 25-34, dice, piensa que también tú te haces sacerdote de Cristo, al dar con tu propia mano, no carne sino pan, no sangre sino un vaso de agua fresca. Leamos Mateo 25-34, precisamente. Entonces dirá el rey a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, reciban la herencia del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La herencia del reino. En San Juan también va a hablar de algunos aspectos de esto, del reino, del poder político. Pero claramente en San Juan Jesús dice, mi reino no es de este mundo, no es de este estilo. Claramente establece, sobre todo San Lucas, establece la diferencia. Un cristiano eucarístico debe de influir en la política enseñando con su testimonio cómo se debe de vivir, sirviendo a los demás. Sirviendo a los demás. Si nosotros, eucarísticos, no servimos a los demás, sino que nos servimos de los demás, estamos en la línea de los políticos del mundo. San Marcos 10:42 va a ampliar este concepto. Veamos Marcos 10:42. Jesús, llamándoles, les dice, ¿saben que los que son tenidos como jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y sus grandes las oprimen con su poder?
Palabra del Señor. Gloria a Dios. Y continúa. Pero no ha de ser así entre ustedes, sino que el que quiera llegar a ser grande entre ustedes será el servidor. Va a insistir en la idea. Recordemos cuando el pueblo de Israel le pidió un rey al profeta Samuel. Y Samuel dijo, no, Dios tiene que ser su rey. Pero ellos insistieron, no, nosotros queremos uno de carne y hueso. Y Dios le dijo, dale es el rey que están pidiendo, no te rechazan a ti, es a mí a quien me han rechazado. Prefirieron el reino del mundo, la política del mundo, a la política de Dios, al reino de Dios. Ese problema es antiquísimo y bien peligroso que nosotros querramos andar en las cosas de Dios, pero con criterios del mundo. ¿Qué es lo que está pasando exactamente? A nosotros nos toca influir en el mundo. Dice el texto, mire, consagrar a Dios al mundo entero. Esa es la gran tarea. ¿Y qué significa la palabra consagrar? ¿Qué significa? Apartar al mundo del pecado. Pero primero me tengo que apartar yo. ¿Cómo lo logro yo? Con Él. Unido a Él me aparto del pecado y puedo servir de modelo para que los demás vean que sí se puede vivir en el mundo, no siendo del mundo, como dice el Evangelio de San Juan. Autoridad, poder como servicio. Cuidado con los políticos cuando comulgan, porque están haciendo una ensalada, haciendo creer que vale ser político y comulgar de cualquier modo. Es una ofensa a Dios, porque llegan solo por una fotografía, por un voto. Veamos Juan 6:15. Sabiendo Jesús que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerlo rey, huyó de nuevo al monte, él solo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Estuvo la semana pasada una hermana por aquí, de un departamento, y es una persona así muy expresiva, y le digo, usted hubiera sido un buen dirigente político. No tiene idea cuántos partidos llegaron a la casa, pero todos quieren utilizarme. Que me meta, pero que haga lo que ellos dicen. O les dije que no. Esto es bien importante porque lo intentaron hacer con Jesús. Lo quisieron rey y a la fuerza. En la política se impone el candidato. Este va a ser porque nosotros pagamos, este va a ser el candidato, punto. Los demás no quieren, pero nosotros tenemos los millones, este va a quedar. Así se manejan las cosas. Y pensaron hacerlo también con Jesús, pero con la mirada puesta en Jesús para que le diera pan de gratis. Lo dice el capítulo 6. Ustedes me siguen porque les doy de comer de choto. Porque la gente, no solo ahora, en el tiempo de Jesús y antes, siguen a los políticos por a ver qué les va a dar. Por una mascarilla, por una cachucha, una camiseta, lo que sea. Ese concepto errado es el que tenían con Jesús también. Y a la fuerza, nos da de comer de gratis, hagámoslo el presidente, el ministro, el alcalde. Mire cómo va a contestar en la siguiente cita, Juan 6:51. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Claramente establece una diferencia. Yo no quiero ser rey de los que dan cosas. Yo quiero ser rey de sus corazones. Cómanme. Es interesante la comparación como lo establece el estudio. Ustedes andan buscando pan para comer. Yo quiero ser pan para que tengan vida eterna. Y lamentablemente no toda la gente le creyó. Lamentablemente no toda la gente le cree también ahora. Veamos Lucas 4:6. Lucas 4:6. Y le dijo el diablo, te daré todo el poder y la gloria de estos reinos porque se lo han entregado a mí, y yo se los doy a quien quiero. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Esta misma tentación se va a encontrar en San Mateo 4 y también en San Marcos 1. Le ofrece, no quiere ser presidente de la República, por lo menos primer ministro, alcalde, diputado. ¿Cuánta gente cae en la trampa? Y no le ofreció un país, le ofreció todos los reinos del mundo. Había descubierto que ese hombre era muy grande. Había que hacerlo caer. Con todo lo que eso contiene.
Le ofreció todos los reinos del mundo. Allá había dinero, allá había celular de marca, mujeres de marca, allá había de todo. Todo era para él. Era una tentación. Como nosotros con una cosita tan chiquita caemos. Y claramente Jesús establece en el versículo: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Te daré todo el poder y la gloria de estos reinos. ¿Cuánta gente ha caído? ¿Cuántos de nosotros caemos en una tontería, un momento de placer sexual? Perdemos toda la bendición. Y el otro se tira la cacada, ya hice caer a uno, voy a hacer caer al otro, etc. ¿Cómo logramos nosotros influir en la política? Diciéndole: no, nosotros desde aquí vamos a orar por ustedes. Pero no vamos a meternos, porque van a querer que nosotros nos olvidemos de los valores y que tengamos los valores de ustedes. Y no se puede. Ustedes roban, mienten, trafican, corrompen. No podemos hacer eso. Vamos a influir en la política desde aquí, pero para que ustedes sirvan como sirve Jesucristo. Y nosotros lo alcanzamos precisamente en un contexto eucarístico. La primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Al contrario, den culto al Señor Cristo en sus corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que se les pida la razón de su esperanza. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. La razón de la esperanza, pero te voy a pagar bien, hombre. Vas a ser alcalde, vas a ser diputado. Eso sí, me pasan la pata de cheje, ¿verdad? Te voy a dar obra, pero eso sí, el 50% es mío. Ten esperanzas, hombre, voy a ganar la alcaldía. Nuestra esperanza no está puesta en ninguna criatura, hombre o mujer, está puesta en Él. Y a través de la Santa Eucaristía, que lo comemos a Él, lo adquirimos a Él, nos unimos a Él, tendríamos que dar razón con nuestra vida de que nosotros estamos lejos y por encima de esas cosas. Ya no andamos buscando un título que dé mucho dinero, un negocio donde se gane mucho dinero. Ya lo tenemos a Él más que suficiente. Y la gente aquella va a aprender que no es como nuestros diputados en El Salvador. Ellos tienen que comer en vajilla de plata porque son los padres de la patria. El pueblo que coma en desechables, no hay problema. Pero nosotros no, vajilla de plata. Por lo menos. No puede ser. Esa es la esperanza que ellos tienen, llegar a un puesto pero no es suficiente que nosotros los critiquemos. Nos debemos de transformar para ser modelo para ellos. Eso es criticarlo, cualquiera puede hacerlo. Transformarnos es la gran tarea. ¿Y cómo nos transformamos? Recordemos un detalle. El Espíritu Santo va a producir el cambio de la materia, de los dones. Pan en carne, vino en sangre. Pues ese mismo Espíritu es el que tiene que transformarnos a nosotros, para que a través de nuestro cambio, ellos también cambien. Es urgente. El mundo se está cayendo. Entonces la transformación de la que habla aquí el texto es real. Está al alcance de nuestra mano. Así como Él produjo la encarnación, se ha leído en estos días nacer de nuevo. Y se nace de nuevo con el Espíritu Santo. Entonces, si nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, que produce la transustanciación, la encarnación, debería de cambiar nuestra vida, no solamente los dones allá, sino también mi vida aquí, y desde aquí influir en los demás. Esa es la gran tarea. Porque si aquellos están mal, como lo dice San Pablo en la carta a los romanos, yo voy a estar mal. Ellos están robando, mintiendo, haciendo, se van a pasear en todo el pueblo. Me conviene orar para estar bien, para que ellos estén bien, para que yo también esté bien. Y lo logro a través de la presencia eucarística. Hay un texto en el Evangelio de San Juan que es necesario tocar para tener ideas bien claras. Es, aunque lo tocamos más adelantito, el Espíritu, Juan 6:63, es el que da vida. La carne no sirve para nada. Es el Espíritu Santo el que va a producir el cambio de esa sustancia en el cuerpo y la sangre de Jesús. Tiene que cambiar también mi vida. Porque nos hemos quedado como espectadores viendo, mira, el milagro.
Levante el cáliz, Padre, levante el copón. Queremos ver el milagro. El milagro se tiene que producir en ti. Tú tienes que ser yo tengo que ser un milagro de transformación. Entonces nos hemos quedado viendo un espectáculo, como que fuera un show, un circo. Levante más el cáliz, queremos ver cómo se produce, a ver si se le ve la cara al Señor Jesús ahí en la hostia. Que se te vea en ti, que se vea en mí, que se vea en el pobre, que lo logremos descubrir en él. Para que aquellos logren también entender. Esta es la primera gran sección, es muy profunda. Pasamos ahora, ¿cómo le daremos fuerza a esta transformación? A través de los sacramentos. Efesios 3:4. Efesios 3:5. Misterio que en generaciones pasadas no fue dado a conocer a los hombres, como ha sido ahora revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misterio que en generaciones pasadas no fue dado a conocer a los hombres, como ha sido ahora revelado a sus santos y profetas por el Espíritu. Aparece una y otra vez la palabra Espíritu. Veamos esta sección. Pablo, ministro del misterio de Cristo. Ministro del misterio. ¿Qué significa la palabra misterio? ¿Significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa la palabra misterio? Ministro, ¿qué significa? Diácono, ¿qué significa la palabra diácono? Servidor. Ministro, diácono es lo mismo, nada más que son idiomas diferentes. Aquí habla de Pablo, ministro del misterio de Cristo, servidor de un gran misterio. Las cosas estaban ocultas antes, pero fueron reveladas por Jesucristo. El misterio fue desvelado. Pero aquel que está con Cristo se convierte en servidor de ese gran misterio. Ahora bien, veamos el punto. Misterio que en las generaciones pasadas no fue dado a conocer a los hombres. La gente no tenía una idea clara de lo que era la salvación del mundo. Estaban viviendo como borreguitos. Tenían ceremonias litúrgicas, mataban 1000 reses, Jerusalén, pero el pueblo no cambiaba. ¿Qué es lo que le hacía falta? La revelación de Jesucristo por el Espíritu Santo. Al momento de venir Jesucristo por el Espíritu Santo, el mundo cambió. Y tendría que haber cambiado también nosotros. La idea, si nosotros vamos a influir, y debemos hacerlo porque leemos documentos del concilio, fuimos creados para transformar al mundo. No solo hay que ver que cada quien cómo sale, si ganó Rusia o Ucrania es problema de ellos. No, está diciendo que no. Que nosotros debemos detener la injusticia, sea donde sea. La maldad sea donde sea. Tenemos que detenerla. Pero primero la tengo que detener en mí. ¿Y cómo logro detenerla en mí? Con Él, en mí. Este misterio de salvación, antes no era conocido. Pero al momento de ser conocido, entonces ahora lo tenemos al alcance. Ahora, ¿cómo conocemos ese gran misterio de la salvación? Hasta el año 1000 de nuestra era, no había diferencia entre el sacramento de la Eucaristía y los demás sacramentos. Porque en los primeros 1000 años hubo una claridad que la salvación es una sola, que Dios es uno solo, que nos quiere unidos a todos. Pero sobre todo en el tiempo de la Reforma, obstante, con el respeto que se merecen, comenzaron a cuestionar la Eucaristía. Ya antes habían establecido, por aquí aparece un texto, Pedro Lombardo, en el año 1160, fijaron en 7 sacramentos. Lo ratificó el Concilio de León. Pero Santo Tomás de Aquino dice, la salvación es única, aunque revista diversas modalidades. Puede ser el bautismo, la confirmación, el orden sacerdotal, el matrimonio. Sí, pero es uno solo. ¿Por qué es necesario insistir en esta idea? Porque la hemos perdido. Pensamos que una comunidad es mejor que la otra, una parroquia mejor que la otra, un carisma mejor que el otro. Todos los sacramentos nos llevan a la unidad.
Ya en el siglo II, cuando se hablaba de la reconciliación, se hablaba en un contexto eucarístico con San Irineo. En el siglo IV, cuando se hablaba precisamente de las bodas, lo hacían en un contexto eucarístico. En el siglo V, cuando se daba la ordenación sacerdotal, lo hacían en un contexto eucarístico, para indicar que en la Eucaristía y alrededor de la Eucaristía se daban todos los demás sacramentos. Había una unión. No había una jerarquía superior de la Eucaristía en ese momento. Había una unidad, no se notaba. Claro que la Eucaristía es el centro, como lo dice el Catecismo y el Concilio Vaticano, pero no se notaba. Una persona que es el mejor nunca se hace notar. Jesús es el mejor y no llamaba la atención. Entonces, los primeros años no hubo problemas. Eso se da con Pedro Lombardo cuando establece 7 sacramentos. Hoy han llegado a decir que son 50, etc. Sacramento es un signo sensible de una presencia invisible de Dios. Es un sacramento. La palabra sacramento no existía antes. Aparece con, aquí dice Tertulio, es tertuliano. Corrijan, es tertuliano. En el siglo II se comienza a hablar de sacramento. Sacramento, cosa sagrada. Viene a ser lo del misterio. Sacramento, recordemos, es más latino, misterio, recordemos, es más griego. Entonces, pero aquella presencia invisible que se da sensiblemente, por ejemplo, en el bautismo le ponen un dedito. Esa es una presencia sensible, pero el sacramento es invisible, pero está ahí, es la presencia de Dios. Ahora bien, en todos los sacramentos hay presencia de Dios, en todos. Pero ¿cómo llegamos a la conclusión de que el sacramento de la Eucaristía es jerárquicamente el primero? ¿Cómo logramos establecer eso? Cuando había bautismo y confirma, había Eucaristía. No había problema. ¿Es la Eucaristía el mayor de todos los sacramentos? Santo Tomás de Aquino dice sí, en 1280. ¿En la Eucaristía está la persona de Jesús y en los demás no está? No es esa la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Usted va al bautismo y ahí está Jesús. San Agustín de Hipona dice, y lo dice aquí el Concilio Vaticano II, cuando alguien bautiza, es Jesús el que bautiza. Aquí lo ha dicho este ministerio, Cristo María. Cuando ustedes oran por sanación, soy yo el que estoy orando con ustedes y no lo quieren creer. Porque todo lo hace Él, todo lo hace Él. El que está dando catequesis aquí es Él. Todo lo hace Él. Entonces, en los sacramentos, el que actúa es Él. Está en todos los sacramentos. Allá en el tiempo de la Reforma, los protestantes decían, si está en todas partes, puede estar en las piedras también. Eso parecía una ironía, un sarcasmo. La presencia de Dios se da en la medida en que la persona lo acepta. Con su gracia, más o menos. Si yo estoy en pecado, pues por supuesto que no va a estar aquí, aunque sea una persona viva. Es mi actitud y mi vida de gracia lo que permite que Él esté conmigo. Claro que está en todas partes. Entra en todas las hostias y en los cuerpos, sí, pero muchas veces con dolor. Porque la persona no está preparada. ¿Está en todos los sacramentos? Sí. Pero en los demás, para explicarlo, en la Eucaristía, cuerpo, sangre, alma, divinidad. En las demás están algunas de las cualidades de Jesús. Aquí está completo. Entonces todos los sacramentos beben de esta única fuente que es la Eucaristía. Por lo tanto, tiene razón Santo Tomás de Aquino cuando dice, es el mayor de todos los sacramentos. Todos tienen que beber de esta fuente eucarística. Hoy vamos entendiendo un poquito por qué el enemigo quiere destruir la Eucaristía. Porque es la fuente. Destruye la fuente, nos quedamos sin agua. La Eucaristía, principio y fin. En el siglo II, lo que acabamos de explicar, el bautismo y la confirma se daban adentro de un momento litúrgico, con la Eucaristía en el centro. Siglo IV, la reconciliación, cuando alguien estaba, sobre todo era Jueves Santo. Hay unas personas que quieren ingresar a la iglesia, que se arrepientan, que lo hagan el día Jueves Santo, que pidan perdón si han ofendido a la comunidad, que lo hagan y que puedan pasar a la Santa Eucaristía. En el 208, la unción de los enfermos con San Hipólito. Los matrimonios desde el principio, en el siglo IV, los matrimonios ya se hacían dentro de un contexto eucarístico. Porque lo importante es que ese matrimonio, hablando de los matrimonios, Jesús esté presente, si no va a ser un desastre.
con que aún casados por la Iglesia Católica son un desastre. Ya no se diga si no está él ahí. Este problema tenemos que plantearlo bien. Claro que, fijémonos, si alguien se va a casar, primero que se bautice, que se confirme, que se confiese, y como culmen llega a la Eucaristía. Y el matrimonio, que tiene que ver, debe ser un punto de unión, un momento de unión a través de la presencia eucarística. Y el orden sacerdotal es el que va a tratar de llevar adelante todos los sacramentos, poniendo en el centro la presencia eucarística. Peculiaridades de la Eucaristía. Presencia plena del resucitado. Jesús no solo como dador, sino como el que se da. No solo, esos son 3 puntos centrales, no los vayan a olvidar cuando queremos decir cuál es la razón por la cual la Eucaristía está por encima de los otros sacramentos. Presencia plena del resucitado. Está completo. Y los demás están las virtudes. Claro que sí. No es que no esté. Claro que sí está, pero no completo, para decirlo de una manera sencilla. La segunda gran intención no solo es alguien que da el sacramento, sino que se da en el sacramento porque penetra. Cuerpo, sangre, alma penetran en nosotros. Se nos entrega. Eso no sucede en ningún otro sacramento. Pero algo más que llama la atención. Cuando nosotros, si leemos los textos bíblicos, se habla, ya no la comeré, sino hasta que la coma nueva en el reino de los cielos. Está hablando del futuro. Ningún otro sacramento te prepara para el futuro de una manera tan clara como la Eucaristía. Es escatología. La palabra escatología significa cosas que están por venir, futuro. Banquete del reino de Dios. Me detengo aquí un poquito. Cuando en el libro del Apocalipsis, oímos en el capítulo 17, la Gran Babilonia que es destruida, la Gran Babilonia es modelo de lo peor, de las ciudades peores, de la destrucción. Pero 2 capítulos después, en el 19, pone la venida de la Nueva Jerusalén, otra ciudad, esta destruida, y aquella otra ciudad que es levantada. Donde ¿quién está en el centro? El Eucarístico Jesús. Aquellos son las bodas del Cordero. ¿Y qué se come en las bodas del Cordero? La presencia de Jesús. En las bodas lo primero tiene que ser, no, la pareja no, Él es el primero. El momento eucarístico es el primero. Entonces pone la destrucción de la gran ramera, la Babilonia, etc. Y pone la Nueva Jerusalén, que baja del cielo como una novia ataviada para su esposo, para celebrar el banquete de bodas, en un contexto de comida. Claramente en esa comida el novio se llama Jesucristo, como aparece en la boda de Caná. Eso para tener ideas bien claras cuáles son las razones por las cuales, si queremos influir en el mundo, y debemos hacerlo porque es nuestra responsabilidad, tenemos que tener bien claras las ideas eucarísticas. Pensemos, lo digo para gloria de Dios, una hermana que está en otro país, estaba oyendo una grabación de estas y me dijo, increíble todo lo que no sabemos. Y yo que me jactaba de ser eucarística. Increíble todo lo que no sabemos. Me quedé asustada de mi ignorancia. ¿Cuánta gente no conoce esto? Y son gente que va al Santísimo, son gente buena, va al Santísimo. Sí, pero, y dice, necesitamos aprender estas cosas. ¿Por qué? Explico algo más. Cuando se dio la Reforma Protestante, vinieron aquellos a votar todo esto. Y como la gente, igual que ahora, no tenía una formación como esta, se pasó para el otro lado. Cuando Fernando Casanova, que el Señor lo bendiga, hizo destruir la Eucaristía a la Iglesia Católica, él como pentecostal, se metió, él lo cuenta, se metió a las bibliotecas grandes que tiene, y todo tipo, esto y más, a conocerlo en profundidad, porque voy a destruir la Eucaristía. Y conoció tanto esto y más que terminó siendo eucarístico. Hizo católico. Una persona que conoce en profundidad esto se hace un buen católico. Dejó aquello de no, ¿qué estoy haciendo yo ahí? Hizo tener técnicas, argumentos profundos para destruirla y terminó siendo eucarístico. Era un hombre honesto, se convenció. Una persona que conoce en profundidad su fe nunca la abandona. ¿Por qué fallan los matrimonios? Porque nunca se conocieron. Fueron novios y no tenían tiempo para hablar. Mire,
pasaron 10, 12 años de novio, se casaron y ¡pum!, fallaron. ¿Por qué abandonamos la iglesia? Porque no la conocemos. ¿Por qué la mitad de nuestra gente católica se ha ido para otro lado? Por ignorancia. Y a nosotros nos toca precisamente profundizar en esto. Mire qué hermoso terminar este curso de la Eucaristía. Solo queda un tema, pero ese tenía que haber sido dado antes, pero salió después el folletito. Pero esta es la gran conclusión de este curso de 30. Cuando le hablamos a un obispo, Monseñor, nosotros tenemos un curso de 30 folletos eucarísticos. ¿El qué? Se alegran. No somos un culto que más o menos. Ahora, falta saber si andamos practicando los 30 folletitos. Ese es otro punto. Si nos hemos dejado transformar y estamos transformando al mundo, porque esa es la gran tarea. Vamos a transformar al mundo si nosotros nos dejamos transformar en vida comunitaria. Estamos unidos, no solamente pegados una silla con otra, sino de verdad unidos, espíritu con espíritu, influimos en el mundo. Esa es la gran tarea. La gran tarea no es ir a misa. No, ahí comienza la gran tarea. Y ahí tenemos que salir. Vayan al mundo entero, decía antes el sacerdote, a compartir todo lo que acaban de recibir. Ya no se nos olvida. En la puerta de la iglesia se nos olvidó el evangelio. Por lo tanto, tenemos que retomar nuestra tarea. Esto para ver un poquito lo de los sacramentos y sobre todo la grandeza de la Eucaristía. Pasemos al tercer punto, Eucaristía y Trinidad. Génesis 18:2. ¿Alguien lo tiene por ahí? 18. Levantó los ojos y vio que habían 3 individuos parados a su lado. Inmediatamente acudió desde la puerta de la tienda a recibirlos. Se postró en tierra. Palabra de Dios. Alabamos. El texto es muy curioso. Hay 3 personas, individuos, dice ahí, no sabe quiénes son. Primera indicación de la Santísima Trinidad, que va a producir, lo se llama la teofanía de Mambré, va a producir el pueblo de Dios, pueblo de Israel. Y dice, Señor mío, si te he caído en gracia, no pases de largo cerca de tu servidor. Señor mío. Parece la palabra Señor, pero de manera individual. Esto es hermoso. Hay 3 y él parece que habla solo uno, porque son 3 en uno. Esto es hermoso. El texto nos habla de la unidad de la Trinidad que no hemos alcanzado y que pareciera que no estamos luchando por alcanzarla. Entonces no somos eucarísticos. Aparece la Trinidad. Aquí, si ustedes recuerdan, el texto le va a anunciar el nacimiento de ¿quién era? ¿Quién va a nacer aquí? ¿Con quién está hablando aquí? ¿Quién es el que está en esta escena? Folleto número 1. ¿Quién habla? ¿Quién le habla? ¿Qué le dice? ¿Por qué le dice? En este capítulo 18 del Génesis hay una aparición de 3 individuos. ¿A quién? ¿A quién? Ah, muy bien, hay una que está despierta. Desde ese momento va a comenzar el pueblo de Israel. ¿Quién fue el hijo de Abraham? Isaac. Y ahí comenzó. Isaac va a tener, ¿cuántos hijos va a tener Isaac? Bueno, él no, él engendró 2 hijos. Y de ahí va a nacer el pueblo de Israel. Aquí, ¿cómo nace el pueblo de Israel? De una manera trinitaria, pero de una manera trinitaria unida. Qué hermoso el detalle. ¿Hay una Trinidad? Sí, pero hay una unidad. Veamos otro texto. Juan 6:32. Jesús le respondió, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Señor Jesús ha argumentado diciendo, ustedes me buscan porque les di de comer de choto, por eso quieren que sea su diputado, para quieren estar de gorrones, etc. Pero va más profundo Jesús. No se queden en las cosas materiales. Eso es para ellos, pero también para nosotros. No se queden solamente en el dinero. Busquen algo más grande que eso. No fueron creados para hacer dinero. Mire, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi Padre. Aquí aparece otra vez la Trinidad. Mi Padre y yo. Es mi Padre el que le da el verdadero pan del cielo. Jesús siempre está hablando del Padre. Siempre. Porque hay una unidad. La unidad hermosa que hay entre el Hijo. Mi Padre está en mí y yo estoy en Él.
¿Por qué no le decimos ahora esta noche, Señor, queremos estar contigo para siempre? Tú en nosotros y nosotros contigo. Y en esta unión con todos los demás. Porque si no nos caemos en una manera individualista. Jesucristo y yo, victoria absoluta, no, y los demás hay que ver, no. Señor, queremos estar contigo. Y como tú quieres estar con todo, sin ninguna excepción, también nosotros queremos estar con todo. Porque si no, tú no vas a estar con nosotros. No se va a producir esa unión. Tú quieres estar con todos, amarlos a todos, perdonarlos a todos, respetarlos a todos. Muy bien, yo estoy contigo. No, entonces no cuentes conmigo. Hay que ser muy fino en esto. Cuando hablamos de las primeras comunidades, en estos días se leen los textos de las primeras comunidades, ¿cómo se llamaban? ¿Cuál era la razón? Hechos 2. Bien claro lo dice. Oraban todos los días juntos. Acudían juntos a la enseñanza de los apóstoles. La fracción del pan juntos. Todo lo hacían juntos. Era una unidad tremenda. Esa unidad producía milagros, dice el texto. Y la gente se quedaba asombrada. Mira cuánto milagro y cómo han cambiado. La gente se iba agregando. No tenían que andarla llamando por megáfono. No, mira, la gente iba, déjenme pertenecer a su grupo. Eran atraídos por Dios que estaba en esa comunidad unida. Ese es el punto central. ¿Por qué estamos cayendo en una desunión? Cada vez hay menos gente en el ministerio. La desunión que tenemos. Y para unir hay que aprender a ceder. La primera cita decía, edificio espiritual, piedra sobre piedra. Cada uno tiene que aprender a soportar al otro. Que vos pesas mucho, sí, pero aquí vamos a estar entre todos. ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta la eternidad? No, hombre, tanto tiempo, sí. Entonces, claramente el texto habla de la unidad que hay de Jesús con el Padre. No solamente es Moisés el grande, es Jesús. Hace una aclaración tremenda. Se habla de Moisés como un ser solitario. En cambio, Jesús habla como un ser comunitario. Mi Padre y yo. Santa Teresa de Ávila decía, Jesucristo y yo, victoria absoluta. Pero yo, con toda mi capacidad, decía Teresa, con toda mi inteligencia, una mujer increíblemente capaz, sin Jesús soy nada. Qué bueno que lo entendió. Pero el Padre, Jesús y nosotros es lo que se espera. ¿Y quién produce esa comunión? El Espíritu Santo. Esa es la manera como nosotros vamos a lograr influir en los demás. En la política, claro que sí. No nos metemos en política, influimos en la política, debemos influirla. Debemos cambiar este país. No estamos aquí para saber un chipustío de Biblia, citas bíblicas, para comprometernos con Él a cambiar este país y el mundo. Nuestra actitud de vida comunitaria, donde nunca miramos de menos a nadie, donde nadie le hace daño a nadie, como decía Santa Faustina. Señor, que no le haga daño a nadie, ni con el más mínimo gesto. Qué precioso, qué esfuerzo tan grande. Señor, prefiero 1000 muertes antes que ofenderte con el pecado más pequeño. Qué esfuerzo más hermoso para poder lograr la unión. Jesús le dice, voy a estar en ti, voy a estar dentro de tu corazón, pero no hagas nada que haga que yo me salga. Haz todo lo que tienes que hacer. Cero pecado. Yo quiero permanecer en tu corazón. Imagínense. Y Faustina dice, yo andaba todo el tiempo atendiendo a toda la gente, y yo platicando dentro con Jesús. ¿Cómo se logra eso? Pregúntele a Faustina. Estaba platicando una unión permanente con Jesús en la celda del corazón, y nadie notaba que ella andaba platicando con Jesús. Hermosura. Y nadie, ni ella misma, dice, eso era tan profundo que ni yo podía romper esa comunicación. Es Él. ¿Dónde estamos nosotros? El tema del domingo que dimos allá en San Cayetano. El Señor dio esa cita bíblica tremenda, y lo digo para gloria de Él. Diles que los quiero en holocausto. Que los quiero destruidos, aplastados. Cuando he leído, ¿dónde está eso? Ahí está, en 1700 centavos. Los quiero con holocausto. Te quiero aniquiladas. Textualmente, te quiero aniquiladas. Porque yo fui aniquilado en la cruz. Fui en un holocausto a la cruz. Me destruí todo. Permití que me destruyeran todo. Así te quiero a ti, para que yo pueda compartir mi gloria contigo. El Señor dijo eso para los dirigentes. Los quiero aplastados, aniquilados. Eso fue en la última etapa de Santa Faustina. Para alcanzar a influir, tenemos que ser Cristo. Y Cristo fue aniquilado, destruido en su cuerpo, en holocausto, hasta la última gota de su sangre. Como Él ya pasó
por eso, y se ha quedado en la Santa Eucaristía, quiere ayudarnos a que nosotros hagamos lo mismo. Nos estamos quedando en un cristianismo maternal, prematernal, y Él quiere que lleguemos a las grandes alturas. No queda mucho tiempo. Claramente aparece la cita que estábamos mencionando de Juan 6:63. Juan 6:63, si alguien la tiene por ahí. Juan 6:63. El Espíritu es el que da la vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Lo explicábamos antes. El Espíritu Santo produce el cambio de la sustancia, pan y vino, en el cuerpo y la sangre. Pero tiene que producir, si yo me dejo, profundicemos un poquito. Cuando se produce esta transustanciación en un hombre que antes ha vivido en retiro, 40 días en desierto, desprendido de todo bien, para que este don, esta pueda cambiarse en el cuerpo y la sangre de Jesús, esta persona tuvo que pasar por un desprendimiento total y superar todas las tentaciones. Entonces ahora el Espíritu Santo puede santificar esto y convertirlo en el cuerpo y la sangre de Jesús. Pero eso mismo lo quiere hacer conmigo. Pero eso mismo tengo que hacer yo. Romper con todo el pecado, el consumismo, el materialismo, la vanidad, el hedonismo, la soberbia, etc. Si yo rompo con todo eso, el Espíritu Santo me transformará a mí. El Espíritu Santo es el que da vida, no la carne. La carne sola y va a terminar. El Espíritu da vida a un alma inmortal. El Espíritu inmortal, como nuestra alma, es el que realmente va a hacer la obra. Una transformación. Para eso estamos aquí. Para eso nos ha creado. Para eso nos tiene en este ministerio. De una transformación, pero yo tengo que dejar toda mi vida de pecado. Si yo quiero continuar con mi vida de pecado, no va a funcionar nada. A Él no se le engaña. Él es Dios. No podemos engañar entre nosotros, menos con Él. Y tengo que llorarle, suplicarle, rogarle, Señor, arranca toda la podredumbre que tengo dentro. Salmo 51. Un corazón contrito y humillado, yo no lo desprecio. Pero tenemos que estar contritos, humillándonos. Si Él es Dios, Él lo sabe. Él quiere bendecirnos de una manera, decía en la divina misericordia, tengo un mar de bendiciones. Y ese mar se quedó nada más en un gesto, porque la gente no estaba preparada para recibirlo. Tengo que ser más espiritual, menos carnal. Dejarme guiar por el Espíritu Santo. Ya no tomar yo la decisión. A estas alturas, si he celebrado la divina misericordia, ya no más pecados. Él me borró los pecados y yo voy a seguir pecando, entonces ¿para qué fui? Me tengo que guiar por el Espíritu para lograr decir no. Para lograr esa unión y de esa unidad lograr influir en el mundo entero. Esto un poco es un tema muy amplio, pero algo hemos tratado. Vayamos a la conclusión entonces. Veamos Juan 17:21. Juan 17, si alguien lo tiene por ahí, una cita muy conocida. Para que todos sean como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean pues, para que el mundo crea que tú me has enviado. Palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Este es un texto muy conocido. Si lo queremos profundizar, regresamos un poquito al 19. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Una persona eucarística nunca más puede volver a mentir en la verdad. Y si vamos un poquito más atrás, al principio del capítulo, Padre, ha llegado la hora. ¿La hora de qué? De acabarme en una cruz y quedarme en la Santa Hostia. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. El momento de gloria en la cruz. Y ya resucitado, se pudo quedar en la Santa Hostia. Es una gloria para Jesús estar ahí y quiere compartir su gloria con nosotros. Para transformar, así como Él fue transformado, ahora nos quiere transformar a nosotros. Es toda la razón de esto. El plan de la salvación, ¿cuál es? Sacarnos del pecado, llevarnos al paraíso con Él. Ser transformados con Él y como Él. Hacemos una conclusión. Jesús anunció el reino futuro
La Eucaristía lo anuncia de Dios bajo la categoría de mesa o banquete universal. Apocalipsis. Eucaristía hunde sus raíces en las comidas del Jesús histórico. Todas esas comidas prepararon la Eucaristía. La última cena con los discípulos es el modelo central. Y después las comidas del resucitado para indicar que eso continúa. No se terminó con la muerte de Jesús. Ahora es de una manera más alegre, más entusiasta. Cuando vemos el capítulo 21, es Él el que está ahí. Pedro sale nadando, hay una alegría. Aquella tristeza quedó atrás. El eucarístico tiene que ser alegre, entusiasmado, esperanzador, lleno de fe. Las narraciones de la última cena en los sinópticos y en Pablo reflejan las palabras, los gestos del Jesús histórico, aunque adaptadas por las primeras comunidades. Y esto lo sabemos porque son adaptadas, porque no coinciden exactamente. Por lo tanto, hubo algunos cambios. Se olvidó algún detalle y por eso no se pueden unir los 4 evangelios. ¿Por qué? Porque cada uno tiene detalles que el otro se le olvidó o se le pasó. No estuvo ahí como San Marcos. Pero reflejan sí las palabras y los gestos del Jesús. Lo básico está reflejado ahí. ¿Para qué? Como lo dice San Pablo, comen su propia condenación o su propia gloria. Depende cómo lo celebremos. Recordemos un texto en este momento, cuando San Pablo en ese capítulo 11 de la Corintios, primera, dice, ustedes unos se adelantan a comer y no esperan a los otros. No los alabo por eso. ¿Qué es lo que está diciendo? Una crítica a la división. Unos llegan primero, ponen una bolsón para, verá, y salen corriendo por allá, para que los demás no se sienten por ahí. ¿Y qué se viene a sentar ahí la fulana? Entonces me voy por otra banca porque no me gusta, me cae mal. Pablo dice, ¿quieren que los alabe? No los alabo. Eso no es la Eucaristía. Tiene que haber unidad. El gran compromiso que nos llevamos hoy al terminar esta reflexión es la vida comunitaria, con toditos. Tocábamos el aspecto de ¿por qué quisieron matar a José de Egipto? Porque el papá cometió un gran errorazo. Tenía 12 hijos y quería uno más que a los otros. Eso nunca se hace. Cuando tú amas a una persona en detrimento de las otras, perdiste autoridad, dice Don Bosco. Se ama, se esfuerza por hacer todo, que todos se sientan amados por igual, a no ser que esté pasando por una crisis peor. Ese más amado en ese momento. Pero después vuelve a la normalidad, la oveja perdida. Entonces, la unidad es fundamental. Que todos se sientan amados. De parte de Él, todos deberíamos tener los mismos carismas, el mismo nivel, etc. El problema es que unos no quieren la unidad. Entonces dicen, no te puedo dar nada. Es la unidad lo que yo quiero. No se puede entender individualmente, sino comunitariamente la Eucaristía. Fue un gran error, sobre todo en la Edad Media. Por la resurrección es entrega amorosa de toda su persona. Y yo me tengo que entregar a todos ustedes y a todas las personas si quiero ser eucarístico. Y entregarme significa darlo todo. Aunque esté cansado, con sueño, aburrido. Somos seres humanos, sí, pero tengo que atender. Y tengo que, Señor, voy a atender esa llamada y te voy a atender a ti, con cara sonriente y con corazón agradable, sí, Señor. Y darle su tiempo. Y atenderlos igual a todos. Darle su tiempo igual al rico, al pobre, al blanco, al negro, a todos. Porque el mismo Cristo está presente en todos. Él, como está resucitado, está presente, está escuchando esta reflexión ahora. No sé lo que va a decir, pero la está escuchando, porque está conectado a todos. La transustanciación no solo es de los dones, es de las personas y de toda la creación. Yo no me puedo quedar pensando, qué bonita la Santa Eucaristía, ya entendí lo de la transustanciación. ¿Y tú? ¿Te dejaste transformar? Porque toda la creación, dice la carta a los romanos, va a ser transformada. Y si yo no estoy transformado, escuche esto, yo no voy a poder pertenecer a esa creación nueva. No voy a ser. Soy vino nuevo en pellejos viejos. Se va a reventar. Toda la creación va a ser transformada. Primero comienza con su propia pan y vino. Después va con nosotros. Espera que transformemos el mundo. Y la creación entera también va a ser transformada. ¿Yo soy parte de esa transformación de la creación o no? Hablamos, por ejemplo, aquí en Santa Tecla, cuando venimos nosotros hace 21, 22 años, todavía había neblina. Los hipotes estaban
jóvenes. Vamos a ver la neblina, vamos a ver la neblina, pongámonos un suéter, vamos a ver. Vaya a ver ahora, ¿de dónde? Un montón de árboles, vaya a ver toda la entrada esa, como que uno entraba a otro lugar lejano, un montón de árboles, la entrada a Santa Tecla era muy bonita, un montón de ventas de comida que hay ahí, un montón de foquitos, un montón de cosas, ¿ve? Y están construyendo más. Y están construyendo un montón de colonias, lugares, sin árboles. La creación la están destruyendo, pero Dios la va a transformar. Y yo debería estar ahí también. Pero si soy transformado y transformador de la creación. Es real en la medida en que nos parecemos a Él. El gran reto, que cada uno de nosotros pueda ver a Jesucristo en el otro. Seguro, como decía San Vicente de Paúl, ¿cómo le voy a hablar mal a un pobre si ahí está? Estoy viendo a Jesucristo. Es que son malcriados, sí, pero estoy viendo a Jesucristo. Qué tremenda historia. ¿Cómo le voy a hablar mal si yo estoy viendo a Jesucristo en él? Sí, yo sé que es un poco malcriado, pero ahí está Jesucristo. ¿Cómo le voy a tratar mal? Llegar a ese nivel. Ver, imagínense ahora que llega a su casa, querida suegra, yo en usted veo a Jesucristo. Querido esposo, yo en ti veo a Jesucristo. Queridos hijos, veo a Jesucristo en ti. Ya no tratamos mal a nadie. ¿Cómo vamos a hablar mal de Él? Si estamos viéndolo en todas partes. Es real en la medida, es real la toma de la Eucaristía en la medida en que nos parezcamos a Él. De lo contrario, nada más fue un acto litúrgico. La Eucaristía nos otorga participación entre el Padre y el Hijo en el Espíritu. Conclusión tremenda trinitaria. Cuando tomamos la Santa Eucaristía, yo no termino de admirar y tratar de alcanzar la profundidad que esto significa. La Trinidad está en mí. Padre, Hijo, Espíritu, ¿se mete en mí? Sí, es Él. Y Dios no es hijo de hombre para mentir. Cuando tomo la Santa Eucaristía, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Con toda su gracia. Estoy repleto de gracia en ese momento. Nunca me lo dijeron. No me lo habían dicho. No lo sabía. Y la gente toma la Eucaristía y sale a pachanguear, a fregar, a pelearse con el otro. Vamos con la Trinidad dentro. Si está la Trinidad dentro de nosotros, en ese momento somos Eucaristía viviente. Y podemos transformar de ese momento los grandes santos eucarísticos. Margarita María Alacoque tomaba la Santa Eucaristía, se preparaba con una vigilia toda la noche. No cenaba, esperando el momento de la Eucaristía el día siguiente. Y cuando la tomaba, no tenía hambre, no tenía sed, ni ganas de platicar con nadie. La Trinidad estaba dentro, platicando con la Trinidad. ¿Cuántos de nosotros hemos alcanzado ese nivel? Es el momento de alcanzarlo. Esto supera todo lo que nos podemos imaginar. Imagínese la Trinidad dentro de nosotros. Padre eterno, te damos las gracias al finalizar este momento. Te bendecimos, Señor Dios. No hay palabras para darte gracias, no solamente por haberte quedado en la Eucaristía, sino por estar intentando transformar mi vida y tratar de que yo sea un canal de transformación para el mundo y para la creación entera. Señor, qué grande es la mirada que tienes puesta en cada uno de nosotros. No hay palabras para darte gracias. Tú quieres hacer maravillas que no los puede hacer nadie. Solo estás esperando que digamos, sí quiero. Padre eterno, en esta hora de la tarde, de la noche, venimos a darte las gracias y a suplicarte por misericordia. Ayúdanos a ser transformados y transformadores del mundo y de la creación entera. Ayúdanos a tener fe para creer que para eso, y no para otra cosa, para eso fuimos creados. Te lo suplicamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hasta la próxima, si el Señor nos lo concede.